tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos. Las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres el Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me sacó,
Buenos días, iglesia. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros conectados desde casa, y vamos a levantar nuestras voces, nuestras manos, y pónganse de pie con sus hijos para alabar a nuestro Dios. Amén. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Dile, te exaltamos, Dios, en espíritu y en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más te exaltamos, Dios, en espíritu y en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y es tiempo de adorar con pasión. Dile, iglesia, es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Sí, te exaltamos, Dios, en espíritu y en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más, te exaltamos, Dios, en espíritu y en verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, Señor. ¿Qué tal si le dices? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh sí, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a decir, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Oh, y ahora libre soy. Te exaltamos, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Iglesia, tú le das adoración a Él por lo que Él ha hecho en tu vida. Vamos a decir, pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a decir, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí.
despertarse, iglesia, tú le declaras y dile: digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, dile: digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos donde estás y dile: Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, dile, iglesia: Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te exaltamos. Donde nos estás viendo, te recordamos: este es un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. ¿Qué tal si tú cierras tus ojitos y contemplas tu mirada en el Señor? Gracias, Señor. Te exaltamos. Tú has sido tan bueno para mí. Dejas las 99 ovejas para venir por mí, Señor. Tú eres tan bueno para mí. Vamos a decir: antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Oh, dile: has sido tan bueno, has sido tan bueno para mí. Vamos a decir: oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. Y no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, te alabamos, Rey. Dile: y aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Oh, tú has sido tan bueno para mí. Dile: cuando no vi mi valor, cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Oh, has sido tan bueno para mí.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Dile, no hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. Una vez más, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh Señor, no hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, mi amor sin condición me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene por sin condición. Ese amor sin condición que me liberó de mis pecados y dolor. Es ese amor que te ama, ese amor de nuestro Padre que libera. Oh, te exaltamos, Rey. Tú eres fiel, tú eres bueno. Dejas las 99 ovejas para buscarme a mí, Señor. Tú eres bueno. Amén. Qué bendición poder alabar contigo donde quiera que nos estés viendo. Y estos son los anuncios de la Iglesia La Casa. Buenos días, Iglesia. Hoy estoy súper feliz de contarles todos los anuncios que tenemos para las próximas semanas. Pero primero quiero recordarles que todos los martes a las 6:30 de la tarde tenemos nuestro grupo de discipulado, así que no faltes. Los jueves a las 6:30 de la tarde tenemos nuestro grupo de mujeres. De verdad que es un tiempo muy especial para aprender entre amigas. Los miércoles y los viernes tenemos nuestros grupos de Creciendo hacia la Madurez nivel 1 y nivel 2. Y los sábados a las 7 de la noche tenemos nuestro grupo de jóvenes. Si tú quieres invitar a un hijo, a un sobrino, a un amigo, nos podemos poner en contacto contigo y ellos siempre serán bienvenidos. También queremos recordarte que el día 28 hasta el 29, es decir, sábado y domingo, tendremos nuestro retiro espiritual por un valor de 50,000 pesos. Eso incluye alimentación y estadía, pero no incluye transporte. Así que si deseas tener más información, por favor escríbenos en los comentarios y nos pondremos en contacto contigo. Por último, estamos muy felices de decirte que el 12 de diciembre es la fecha que tenemos hasta el momento. Vamos a realizar un evento de Navidad en el centro de Medellín. Entonces los invitamos para que desde ahora nos acompañen en oración y luego les estaremos brindando más información. Un abrazo y Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes y compartir los tesoros de la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice que debemos orar para que entendamos y comprendamos con todos los santos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios hacia nosotros. Es algo incomprensible, es algo que va más allá de los límites humanos.
Es algo tal como dijere Salomón en el libro de Proverbios capítulo 8. Cosas que ojo no puede ver, cosas que ojo no puede entender, porque sobrepasan las riquezas humanas. Es más glorioso que todo el conocimiento resumido del hombre. Esas son las riquezas de la gloria de su herencia. Y dentro de las riquezas de la gloria de su herencia, Dios nos ha revelado el misterio de su corazón, el misterio que lo ha gobernado por los siglos. Y voy a hablar acerca de ese misterio, el misterio de Dios consumado. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. La versión Reina Valera dice claramente así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a los siervos, los profetas. La versión Nueva Traducción Viviente dice: cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es algo maravilloso lo que estamos leyendo. Cuando entramos en el corazón de la palabra de Dios, cuando entramos en el mundo del Espíritu de Dios, que es la palabra santa, cuando entramos en los tesoros insondables de la sabiduría del cielo y los intentamos comprender, vemos cosas asombrosas. El séptimo ángel va a tocar la trompeta. Dentro de este proceso divino, el toque de la trompeta acelera los propósitos y los planes de Dios, por supuesto. Hay un suceso extraordinario, un suceso que ha ocupado el corazón de Dios desde los siglos sin fin. Un plan que fue trazado desde la eternidad, que fue diseñado por la Santa Trinidad en el Consejo Supremo, que fue llamado en las Escrituras el misterio de Dios. Y aquí vemos algo asombroso. Dice que el misterio de Dios será consumado. Dios es un Dios de proyectos, es un Dios que realiza sus planes, es un Dios que los culminará, no solo los inicia, sino que los sustenta, pero también los culmina. ¿Qué es ese propósito eterno que gobierna el corazón de Dios? Si seguimos adelante estudiando lo que está en actividad en ese momento de la historia que está por venir, llegamos al capítulo 11 y en el versículo 15 la palabra de Dios dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaron en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Dios. Imagínate tal declaración, el inicio del reino de los cielos. Los fariseos habían preguntado a Jesús en Lucas capítulo 18: dinos, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Cuándo será la manifestación del glorioso reino de Dios? Jesús dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre ustedes. Cuando estudiamos el reino de Dios es algo maravilloso. Es un tema que debe ocupar el corazón y la mente de todo creyente sincero. El reino de los cielos está entre vosotros. Jesús estaba entre ellos. Él es el reino y Él es el rey. Pero llegará un día en que el reino de Dios se manifestará, como está escrito: el misterio del plan de Dios será consumado. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 se declara: ahora. Ese ahora lo esperamos, ese ahora lo anhelamos, ese ahora lo deseamos. En ese ahora nos unimos los siervos del Dios viviente. Ha llegado y Él reinará por los siglos
de los siglos. Tal declaración genera un impacto en los mismos cielos. Cuando esa palabra es declarada, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postran rostro a tierra y adoran diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se llenaron de ira, pero el tiempo de tu ira ha llegado. Si seguimos adelante en el capítulo 12, versículo 10, hay otra declaración majestuosa que tiene que ver con el desarrollo de los sucesos de la séptima trompeta, que es el anunciamiento de la consumación del misterio de Dios. En el versículo 10 se oye otra fuerte voz en los cielos. Aleluya. Me gustan las proclamaciones de esa fuerte voz. Por fin ha llegado, gloria a Dios, la salvación, el reino de nuestro Dios, el poder y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido lanzado a la tierra. Es maravilloso entonces comprender lo que la sabiduría del cielo nos está delineando. En estos textos vemos claramente que el corazón de Dios es gobernado por algo que lo consume, por algo que lo gobierna. Es el beneplácito, como dijera el apóstol Pablo en Efesios 1:9, el beneplácito de su corazón, de ver todas las cosas en el cielo y en la tierra, en completa armonía con la persona de Cristo. Esto es lo que se llama reconciliación de todo lo creado. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17 y 18, se habla de Cristo como el sustentador de todas las cosas, pero también el reconciliador de todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Así que este es el misterio de Dios, el glorioso plan diseñado desde antes de los siglos tiene que cumplirse. Por eso la declaración dice en Apocalipsis 17, el misterio ha sido consumado. Es en ese plan y proyecto que tú y yo nos vemos. Estamos sumergidos porque tenemos el corazón y la mente de Jesucristo. Vamos a mirar aspectos que tienen que ver con este misterio. Lo primero es que es el misterio de Dios ha sido revelado. Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice que Jesucristo es el misterio de Dios. Déjame leerte algo tan hermoso, porque la palabra de Dios es para leer. En capítulo 2 de Colosenses, versículo 2, el apóstol dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Alabado sea Dios. Esto es grandioso. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento de Dios. Lo primero entonces que vemos,
que en el misterio de Dios que ha sido consumado y que anhelamos ver la proclamación de esa declaración en los cielos, porque la iglesia es quien la desarrolla en la tierra. El misterio de Dios consumado. La palabra de Dios nos enseña también que el misterio del Hijo es su iglesia. Si leemos un poco en capítulo 3, del versículo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios dice: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Si pasamos al versículo 6, dice: el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto judíos como gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, el misterio de Dios es su Hijo y el misterio del Hijo es la iglesia. Algo maravilloso está siendo consumado en los proyectos de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo es llamado sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está desarrollando un proyecto eterno, la reconciliación de todas las cosas en su Hijo Jesucristo. ¿Puedes imaginar ese proyecto? Cuando contemplamos la iglesia, vemos una iglesia gloriosa. La vemos desde los ojos de Dios. Una iglesia integrada por judíos y gentiles. Una iglesia llena de vida, porque Cristo es el centro de su reconciliación. Una iglesia llena de la vida de Cristo, para que cumpla los propósitos eternos de nuestro Creador. ¿No te parece maravilloso contemplar entonces el misterio de Dios? En la sabiduría de Dios, ¿qué es la sabiduría de Dios? Podríamos preguntarnos. Es la forma como Dios inició, como Dios sustenta y como Dios termina su proyecto eterno en Cristo Jesús, quien es el reconciliador de todo lo creado. Esto es precioso. Dios está trabajando, Dios está reconciliando, está uniendo las piezas que por causa del pecado quedaron desintegradas. Las está integrando una por una, no solo lo visible, sino lo invisible, en una sola persona llamada Jesucristo. Cuando yo me veo en Cristo, me veo integrado por Dios. Cristo es mi integración, porque así Dios lo ha logrado. A mí no me integra una misión. A mí no me integra el nombre de una comunidad. A mí no me integra el nombre de una hermandad. Absolutamente no. Me integra una persona llamada Jesucristo. Me integra en un cuerpo que es la expresión gloriosa de Cristo. Ese ser me integra, porque ese es el proyecto de Dios. Cristo es llamado sabiduría de Dios, porque el plan se desarrolló exclusivamente en la persona de Cristo. Acércate a Jesús. Es mi llamado hoy. Anhela a Jesús. Debes entender el plan de Dios en Cristo. No solo Él es el llamado sabiduría, porque en su Hijo, que es la completa sabiduría de Dios, se desarrolló de principio a fin ese proyecto eterno. Cuando pienso en estas cosas, como dijera el apóstol Pablo, doblamos nuestras rodillas y podemos decirle, como nuestro Señor lo dijo en los mismos cielos, según Hebreos capítulo 10, versículo 5. Aquí estoy, oh Dios,
aquí me tienes para cumplir, oh Dios, y ser parte de este proyecto eterno, que es lo más grande entonces que el hombre, la iglesia de Cristo, puede cumplir en esta tierra. Ser parte del proyecto eterno de Dios. No hay algo más noble, no hay algo más grande, no hay algo más sublime, no hay algo más eterno y glorioso. Ser parte de ese proyecto de reconciliación. También la iglesia es llamada en Efesios capítulo 3, versículo 10. Permítame te leo esto tan precioso. Dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces en Cristo es iniciado, pero la iglesia lo expresa. ¿Ves cómo está Cristo y la iglesia totalmente unidos? La iglesia, como el misterio de Dios en Cristo Jesús, expresa la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. La iglesia es como un ramillete de rosas que puede mostrar la multiforme sabiduría de Dios a las potestades y principados, a los seres invisibles. La gloria del plan eterno de Dios en su iglesia. Cuando comprendemos la iglesia en la mente de Dios, quedamos asombrados. Por eso nos unimos a la proclamación de Apocalipsis 17. Se oyó una voz en los cielos proclamando: ahora el misterio de Dios será consumado. Alabado sea Dios. Entender la mente de Dios es lo más precioso, lo más anhelante, lo más codiciable que un ser humano pueda entender. Y participar de él es el acto más sublime. Lo segundo que quiero entonces ayudarte a comprender, no solo el misterio de Dios revelado, sino la naturaleza de ese misterio, cómo comienza esa revelación. Y es importante entender la revelación del nombre de Cristo. Sin revelación nos culturizamos, sin revelación nos volvemos personas costumbristas y religiosas. Cuando nuestro Señor fue llevado a los 40 días al templo, según la ley, nuestro Señor, cualquier judío tenía que ser registrado el día 40 según la ley. Por eso José y María llegaron al templo, como era la costumbre judía de inscribir los primogénitos. Y ellos presentaban, la madre, una expiación. Pero ¿sabes qué sucedió? Cuando el sacerdote que estaba ministrando en el templo, era un ministro del templo, tomó el niño, él no vio nada de especial en el niño. Era un sacerdote sin revelación. Hoy existe algo muy similar. Se predica una letra sin revelación, una letra sin vida, una letra sin efectos transformadores. Este hombre cogió al niño y lo presentó ante Dios, pero no vio nada de especial en este niño. Él cumplió su función, su religión lo había ahogado. Era una costumbre para él, pero no había revelación. Yo quiero enseñarte que hoy debemos clamar por revelación. El apóstol Pablo siempre está orando que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Esto es muy importante. Como iglesia tenemos que orar diariamente: Señor, revélanos tu nombre, revélanos tu persona, revélanos tu naturaleza. Porque como enseñé, Cristo
es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. El misterio de Dios tiene que ser revelado, según Apocalipsis 10. Tiene que ser consumado. Tiene que ser. Eso está escrito. Y así se hará. Por lo tanto, tú y yo, como parte de ese misterio y proyecto eterno, tenemos que entrar en la revelación. ¿Sabes qué sucedió? Cuando el sacerdote costumbrista anotó el nombre de Jesús Salvador sin ver absolutamente nada en Cristo, llegó un hombre llamado Simeón. Simeón tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación. Él tomó al niño y dijo: Señor, ahora recibes a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Qué impresionante esta revelación. Mientras que el sacerdote de la línea de Leví no vio nada. Había un hombre que no era de la tribu de Leví, y él adoró a Dios al levantar el niño, dándole gracias al Rey de Gloria por haberle permitido conocer a ese ser maravilloso que es la sabiduría de Dios, que es el proyecto de Dios, que es el diseño de Dios. Y él dijo: ahora puedes recibir a tu siervo en paz. Este hombre tenía un sueño, pero no era un sueño de hombre, era un sueño provisto por el Espíritu de Dios, el sueño de conocer al Salvador del mundo. Y si tú sigues leyendo, la revelación del Espíritu continúa en este hombre. Así que debe haber una revelación en la iglesia de Cristo y en todo cristiano genuino. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 25: y les he dado a conocer tu nombre, oh glorioso nombre, el nombre de Cristo. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hace 8 días prediqué sobre esto. Les enseñé que la vida cristiana no es una tradición sin vida, es una experiencia viviente, es lo que Jesucristo está enseñando, para que el amor sea una transformación a toda área y esfera de la sociedad. Esa es la vida cristiana. Jesús, hermanos, es la exégesis de Dios. Jesús es el intérprete de Dios, es la expresión de la majestad de Dios, es el resplandor de su gloria, dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, aleluya. Eso es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? El misterio de Dios es la persona de Jesús. Y esa persona quiere integrarte, quiere reconciliarte, quiere restaurarte. ¿Te has preguntado en qué área no está Jesús en tu vida? ¿En qué área estás descoordinado? Pues Jesús es el integrador de todas las cosas. Él puede integrar relaciones, Él puede integrar individuos, Él puede integrar el universo entero, porque Él es el centro de la reconciliación. Él puede ponernos en paz con el cielo. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 1, nos exhorta a que consideremos. ¿Qué es considerar? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos mirarnos en un espejo rápidamente o leer la palabra de Dios rápidamente, porque es como el que se considera rápido en un espejo y se va y se le olvida su rostro. Al contrario, dice que nosotros debemos mirar atentamente. Aquí la palabra considerar en Hebreos 13:1 es fijar los ojos atentamente. Ahí está.
Si Jesucristo es el misterio de Dios, la revelación de Dios, el culmen de la perfección de Dios, mis ojos tienen que considerarlo atentamente. Es una revelación, es una observación detallada. Siéntate con Jesús, observa a Jesús, conoce a Jesús. Ese es el deseo de Dios, porque la transformación de un individuo, de una iglesia, de una comunidad, de un pueblo, comienza en la consideración de Jesús, la observación detallada de Jesús. ¿Te estás sentando a los pies de Jesús? ¿Lo estás observando con atención? Si yo te preguntara, ¿qué observaste de Jesús esta semana? ¿Qué consideraste detalladamente que te hizo reflexionar y entrar a una confesión, a una evaluación, a pedir misericordia en una oración? Si esto no está sucediendo, temo que no estés considerando a Jesús, porque la palabra de Dios dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra salvación. Alabado sea Dios. Así que Dios quiere revelarnos a Jesús, pero la revelación viene en la consideración, en la observación detallada de Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6, si tú observas, Moisés está en una contienda con Dios y Dios está en una contienda con el pueblo de Israel. Esto está trágico, lo que está pasando en el capítulo 32, 33, 34. Y Moisés es un hombre muy cercano a Dios. Y de repente Moisés le hace una petición a Dios. Le dice: Señor, muéstrame tu rostro. Tu rostro. Puede imaginar la petición de Moisés. Pero Dios tiene algo mejor, algo mayor. Le dice: no puedes ver mi rostro, porque el hombre no está capacitado para mirarme. No en esta dispensación humana. Me verá un día, cuando esté revestido de espíritu, por supuesto, porque en Apocalipsis 21 y 22 dice que le veremos. Y Él será el templo nuestro. Viviremos con Él. Él enjugará nuestros ojos de lágrimas. Le contemplaremos tal como es. Pero eso será en la gloria. Pero Dios le dijo a Moisés: te voy a revelar mi nombre. ¿Ves qué importante es la revelación? Y Moisés se detuvo en un lugar y Dios lo protegió con su mano y le reveló su nombre: Jehová, Jehová, fuerte, piadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 4ª generación, pero que tiene misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Sabes qué produjo esta revelación en Moisés? Dice que Moisés inclinó sus rodillas y adoró. Esta es la mayor necesidad de la iglesia de Cristo: conocer por revelación al misterio de Dios llamado Cristo. La iglesia será transformada y entonces la iglesia podrá expresar la gloria de ese misterio. Y para terminar, volvamos al libro de Apocalipsis. La actividad de la iglesia en el cumplimiento del plan eterno de Dios. La palabra de Dios dice que somos colaboradores de Dios. Si tú y yo regresamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, leemos de nuevo que la voz que se oyó allí proclamó: ahora, cuando suene el toque de la trompeta,
el misterioso plan de Dios se cumplirá y sucederá tal como lo anunciaron los siervos, los profetas. Así tendrá que hacerse. Pero si seguimos en el capítulo 11, versículo 15, la voz sigue proclamando, diciendo: el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, la fuerte voz resuena de nuevo: por fin han llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Si observamos bien estos capítulos y los siguientes, aquí vemos una iglesia activa, una iglesia integrada, una iglesia colaboradora en los planes eternos de Dios. Si hacemos una evaluación de la identidad de la iglesia en este día, vemos que la iglesia ha perdido la identidad, ha perdido mucha parte de su curso. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha sido moldeada por conceptos extraños, conceptos profanos, medidas equivocadas. Tenemos que regresar a la revelación de Dios y sumergirnos en la mente y el corazón de Dios para llegar a ser los colaboradores de Dios. Porque aquí vemos una iglesia activa, una iglesia que participa en la consumación del misterio de Dios. Una iglesia que no vive para pastorearse, por supuesto que no. Una iglesia que vive para llevar adelante el plan y el cumplimiento de Dios hacia su fin. Una iglesia con un proyecto, con una misión, una iglesia con un llamamiento. Es lo que yo puedo ver en las Escrituras. Una iglesia que avanza plantando el reino de Dios y echando el reino de las tinieblas. Una iglesia consagrada, porque está escrito en capítulo 12, versículo 11, que ellos le han vencido. Entonces es esa iglesia la que en la tierra tiene que desarrollar el cumplimiento efectivo del plan de Dios. Por eso, cuando Apocalipsis 12 declara en el versículo 11, habla de la iglesia y los llama vencedores. Ellos son vencedores porque llevan adelante la culminación del plan de Dios, el establecimiento del reino de Dios, el señorío, la autoridad, la gloria y el poder de su Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que vive para expresar a su Salvador. ¡Qué proyecto el de Dios! Con razón la iglesia es llamada el misterio de Cristo, que ha de expresar la multiforme sabiduría de Dios a todo principado y potestad en lugares celestiales. ¡Qué maravilla es ser parte de este proyecto! Pero la sabiduría del cielo declara, y ellos le han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Esta iglesia entiende su redención. Tenemos que volver a entender al Cristo que nos redimió. Tenemos que considerar a aquel que con su sangre nos compró para Dios de toda tribu, pueblo y nación. Tenemos que entender el costo de nuestra redención y ver a Cristo como nuestro Redentor, quien nos redimió del mundo, nos redimió del pecado, nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, y nos redimió del príncipe de este mundo. Una redención completa en su sangre. Por eso esa iglesia que entiende tal revelación es una iglesia que tiene un testimonio que dar ante el mundo, porque dice que ellos son vencedores por la palabra de su testimonio, y son vencedores porque tal revelación ha llevado a ellos a considerar su vida sin ningún valor
fuera del propósito de Dios. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Te pregunto, ¿qué te está impidiendo seguir a Cristo? Cumplir su propósito. Ser uno en Él para expresarlo. Evalúalo. Preséntalo ante Dios. Y ríndete a los proyectos eternos. Ahora ha venido la salvación, el reino, el poder. Ahora el misterio de Dios ha sido consumado. Padre, te damos gracias porque en tu sabiduría divina te estás moviendo hacia un fin, hacia lo que gobierna tu corazón. Gracias por cada hermano, persona que me está oyendo. Oro, Señor, que haya sabiduría y revelación en esta palabra, que haya reflexión profunda, que haya una evaluación, Señor, que haya un sometimiento a la verdad de Dios, que haya, Señor, honestidad en la reflexión. Ten misericordia de todos nosotros, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.